¿Qué tal, mis amigos? Felices de encontrarnos nuevamente en este sábado, que indudablemente el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Siempre nuestro Dios se acuerda, y se acuerda porque somos polvo. A pesar de que somos polvo, el Señor se acuerda de nosotros en gran manera. Nunca olvidemos lo que dice allá en la pantalla, la única fuente de verdad para todas las cosas de nuestra vida, e indicándonos en qué momentos de la trayectoria humana vamos, para que así podamos, gracias a Cristo, ¿verdad?, un día llegar a la eternidad y estar con Él para siempre. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos en todo instante. Y en forma muy particular, hoy quiero extenderles un feliz año, además de un feliz sábado, porque es el primer sábado del año realmente en el cual nos encontramos. De manera que nos alegra mucho. Quiero Dios bendecirnos para que tengamos un año más de vida, un año de bendiciones y sobre todo acordándonos que el Señor en este año quiere llevarnos más cerca que nunca a su trono, quiere llevarnos más cerca que nunca a la verdad para que podamos ser felices y un día heredar la eternidad. Que Dios nos acompañe y que Dios nos bendiga realmente en este sábado glorioso que Él dejó para nuestra bendición. Vamos a meditar acerca de las obras de la creación como lo hacemos todos los sábados. Apreciados amigos, cuán grande es pensar en las cosas de Dios, entender lo que Dios ha dejado para nuestra bendición y para que realmente podamos ser felices en esta vida a pesar de los momentos difíciles que tenemos que atravesar. Y quiera Dios acompañarnos, dirigirnos en gran manera a fin de que podamos andar en sus huellas siempre. Es por eso que vamos a pedir la bendición de Dios, como lo hacemos siempre en nuestros programas, sabiendo de que no hay sabiduría humana. Y al estudiar la palabra de Dios debemos recurrir a aquel que es la fuente de toda verdad, que Dios pueda guiarnos y acompañarnos mientras estudiamos, y sobre todo en este primer sábado del año, que iniciamos un año en el cual queremos las bendiciones del cielo. El mundo que nos rodea está lleno de problemas, tremendos problemas en esta hora incierta, pero el Señor quiere que nos vaya bien, y nos vaya bien en gran manera, mientras transitamos una trayectoria final hasta el encuentro con Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias por todo lo que nos das.
Gracias porque nos has acompañado hasta este momento. Te suplicamos que tú estés con nosotros, nos dirijas. Gracias por iniciar un año más. Tantas bendiciones tú nos das, nuestro Dios. Estamos viviendo en días difíciles, donde la enfermedad, donde los terremotos, donde la crueldad humana llegó al colmo, nuestro Dios. Pero sabemos que esto nos indica que estamos al final de la historia humana. Es por eso que te rogamos que nos dirijas mucho y nos ayudes para que la razón por la cual tú moriste en la cruz sea una realidad. Acompaña a cada hogar y a cada persona en el cual, en sus peticiones que tú conoces en forma individual. Lo entregamos todo como este programa en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiere el Señor bendecirnos, amigos. Es grande pensar en lo que el Señor hace cada día por nosotros, ¿verdad? Y ahí vemos en la pantalla pocos días para llegar a una eternidad. Y es verdad, estamos iniciando un año más. Y saben, a veces eso, al hablar de pocos días, se refiere a dos cosas. En primer lugar, a la corta vida que tenemos. No sabemos si mañana vamos a estar con vida. Y cada día deberíamos agradecer mucho por la vida y por la salud que Dios nos da, para que podamos seguir luchando y hacia adelante. Y por otro lado, saber que vivimos en un tiempo adicional de la gracia de Dios. El Señor ha sostenido este mundo todavía porque Él nos ama mucho y porque ama también a nuestros seres amados, a nuestros vecinos, al resto de la humanidad. Quiere que todos sean salvos y puedan conocer la verdad preciosa. Por eso el salmista, y en este caso Moisés, ese gran siervo de Dios, que llegó, que está en los cielos, que fue llevado a los cielos, el Señor mismo lo sepultó, él allí en la cumbre del Pisga, el Señor mismo lo resucitó y lo llevó a los cielos como una demostración de lo que va a pasar con nosotros si somos fieles y si estamos en la tumba en el día cuando Jesús regrese. Y él, hablando, este gran líder y ese hombre manso que dice las Sagradas Escrituras, como uno u otro, ¿verdad? Él escribió en el Salmo 90, el versículo 12, lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué texto más hermoso, ¿verdad? Enséñanos de tal manera o de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La única razón de ser de nuestra vida es la sabiduría del cielo, la que proviene de Dios. No tiene sentido vivir para otra cosa, a menos que realmente rechacemos al Todopoderoso. Cuando miramos el cielo estrellado, anoche estaba mirando algo del cielo maravilloso y pensaba distancias enormes, imposibles de comprender casi para la mente humana, pero cuando estemos en la eternidad podremos ir de mundo en mundo, vamos a conocer el universo. Así nos habla la pluma inspirada en una forma maravillosa. Por eso dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, los cortos días nuestros, para que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de la salvación que proviene de Dios, ¿verdad? Ahora bien, la experiencia de este siervo de Dios. Realmente la vida de Moisés es una inspiración total. Realmente desde la niñez, él fue criado por su madre en forma milagrosa, como recordaremos, ¿verdad? Le fue colocado en un cesto un día en el río Nilo allí, cuando el Señor dirigió las cosas para que fuese salvado de esta manera. Impresionante. Y ahora viene por supuesto, la hija del monarca de Egipto y lo toma como hijo adoptivo. Lo digo en forma muy rápida. Y Moisés fue destinado a ser uno de los faraones y uno de los poderosos de la tierra. Lo digo solamente como introducción al tema de hoy. Ahora sigamos. Allí dice lo que vemos en la pizarra en Hebreos, capítulo 11, verso 24 en adelante, pero el título en primer lugar: ¿qué tiene más valor en mi vida? Y tendríamos que meditar en esto. ¿Qué es lo que vale más en nuestra existencia? Dice el apóstol San Pablo lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó el llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés llegó a ser maduro, grande, allí en la casa nada menos que del monarca más encumbrado de aquellos días.
A Moisés le tocaba en la suerte ser uno de los, o sea, un faraón. ¿Y cuántas veces yo he pensado en esto, amigos míos? Saben, pero cuando miramos a Egipto hoy y vemos las pirámides, que apenas restan esas, ¿verdad? Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, pensar que tal vez estaría en un sarcófago allí en alguna pirámide, pero ese hombre que llegó a conocer a Dios desde la niñez, educado por su madre en las cosas del cielo, él encontró en un momento de su existencia que ya no podía más continuar con Egipto, porque estaba tan contrario a la palabra de Dios y a las cosas eternas. Y dice por eso allí que por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto significaba mucho, en gran manera. Desechó todo un reino, ¿verdad? Un poderoso reino. Ahora bien, leamos el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, él sabía, había dos cosas que elegir. O ser un poderoso monarca en este mundo. Pero él sabía inclusive que el pueblo de Israel, que era su sangre y que era su pueblo, el pueblo de Dios estaba en el cautiverio. Conocía muy bien, lo veía todos los días. Sabía que era el pueblo de la promesa de Dios. Conocía los preceptos divinos. Por lo tanto, llegó la hora de decisión, como nos llega a todos. Y aquel varón de Dios, aquí dice el apóstol Pablo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. No habla aquí de él sabía lo que estaba eligiendo. No era un camino fácil, era un camino difícil, el camino angosto del cual Jesús nos habla, ¿verdad? Es andar en los caminos de Dios. Él un día decidió salir de la casa ahora del monarca para atravesar un desierto, ir hasta Madián. No esperaba otra cosa, él no esperaba, solamente oraba al Señor que lo dirigiese, que el Señor lo acompañase porque él quería hacer las obras de Dios. Y le pidió al Todopoderoso, entregó su vida en las manos de Dios, para que Dios dirigiera sus pasos. Por la fe lo hizo. Leamos a continuación. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era para Moisés la mayor elección? ¿El galardón eterno o las cosas de los egipcios? Amigos míos, en este mundo él estaba destinado a tener toda la pompa, la fama, el mandato en sus manos. ¿Pero de qué le servía eso? Él sabía cuán corta es la existencia humana. Él sabía claramente del conflicto entre el bien y el mal. Él conocía que todo esto se termina, dejará de ser, escogiendo antes el vituperio de Cristo, de las cosas que él tendría que pasar, ¿verdad? Antes que los tesoros de los egipcios, que no tendrían ningún valor. Y continúa diciendo el pasaje siguiente. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Saben que realmente no era fácil desistir de la posición como hijo adoptivo, porque era hijo adoptivo todavía, de la posición de Egipto, ¿verdad? De ser realmente el que le sucedería al faraón. No, era algo serio, pero él no tuvo miedo. Dice aquí la palabra de Dios, por la fe, dice el apóstol Pablo, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Él sabía que podrían despedazarlo, él sabía que podrían alcanzarlo, él conocía que podían simplemente terminar con su vida. Le tenía que atravesar un árido desierto, pero él sabía que el Todopoderoso estaría con él y lo guiaría. ¿Tenemos nosotros esa fe, esa confianza en este día y en este día santo del Señor? ¿Estamos entendiendo realmente lo que esto significa? ¿Estamos comprendiendo que la salvación es por la fe y que esa fe que proviene de Dios y nos conducirá un día a la eternidad? Por eso en la pantalla hemos colocado la grandeza de un Dios eterno. Y vemos la naturaleza allí, ¿verdad? Simplemente un cuadro que es ilustrativo. Moisés todos los días, él tenía que apacentar el rebaño. Así estuvo 40 años. Cuando él salió tenía más o menos unos 40 años de edad. Y en el desierto de Madián estuvo allí otros 40 años más. Y cada día al mirar el universo, al ver las obras maravillosas, mientras apacentaba el rebaño, el Señor le fue enseñando más y más acerca de cómo cuidar el rebaño. Esto es emocionante.
Él no entendía de que Él sería el libertador. Pero saben, amigos míos, Él confiaba en el Todopoderoso. Él confiaba que su pueblo, el Señor lo sacaría un día de Egipto. Alguien lo sacaría, alguien obraría. Y Él quería estar junto a su pueblo con el poder de Dios, por supuesto, para hacer las cosas del cielo. Y Dios nunca falla a aquellos que tienen fe. Por eso dice allí el texto que sigue y habla de lo siguiente en el Salmo 90 que estamos estudiando. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué palabras más elocuentes. Yo voy a leer de nuevo. Él dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Habla de las generaciones del pasado, antes de sus días, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Dice, tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo. O sea, Señor, tú eres eterno, pero yo sé que tú eres eterno y me comprendes. A pesar de que estoy en este desierto de la vida, ¿cuántas veces podemos desanimarnos? Aprendamos de Moisés. Moisés había aprendido ahora a buscar al Dios eterno antes que a un faraón. Había aprendido a elevar sus oraciones al Todopoderoso para que el Señor lo condujese y lo guiase. Por eso se dirige al trono del Eterno. En realidad esta es una oración, la oración de Moisés dirigida al Todopoderoso, ¿verdad? Y ahora, el que habita la eternidad, por supuesto, Moisés habla acerca de eso, del que habita la eternidad. El versículo 4 al 6 leeremos. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ustedes notan ahora cómo Moisés entendía la grandiosidad del Dios eterno. Un Dios que habita y que es el alfa y el omega, que es el que existe por sí mismo. Señor, ante ti 1000 años es como un parpadear. 1000 años es como una de las vigilias de la noche, como dice el pasaje de la palabra de Dios. De manera que él reconoce al Dios omnipotente, está orando al Señor y le dice, Señor, sin embargo, tú te has acordado del ser humano. Y a pesar de que hemos pecado, a pesar de que Adán y Eva pecaron, tú nos prometes que nos llevarás a la eternidad. Señor, obra en nosotros, haz que seamos conscientes de esa realidad. Y saben, Dios quiera que en este año 2021, cada día de este año sea diferente. Muchos hemos conocido la verdad eterna de Dios en esta hora postrera. Y los que conocemos hace ya más tiempo, hagamos un pacto con el Eterno para que el Señor pueda conducirnos cada día y en cada momento, para que nos vaya bien y podamos de veras gozar de felicidad. Continúa diciendo el versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Bueno, aquí está refiriéndose de la brevedad, realmente, por un lado, ya vamos a ver enseguida eso de la vida humana, pero primero habla de la grandiosidad de Dios y de la vida eterna, lo que es la eternidad. Moisés no ignoraba acerca de lo que era la eternidad. Dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que hoy crece y mañana ya es cortada. Nunca olvidaré que cuando yo era niño, les conté días pasados que tenía que atravesar un arroyuelo, ¿verdad? Y en la mañana cuando atravesaba, porque me tocaba en esa ocasión ir en la mañana, iba en bicicleta, no era demasiado lejos, de manera que, ¿saben? Había flores hermosas. Yo las miraba muchas veces, aunque sea un instante. Abiertas, perfectas, pero cuando llegaba el calor del día, un poquito el sol salía, se marchitaban y caían. Y me hace acordar del pasaje que tenemos delante de nosotros hoy. Así, ¿verdad? Para Dios, 1000 años es igual que la nada. Existe por sí mismo. Así dice el versículo 6. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así como es nada la hierba, ¿verdad? Para Dios 1000 años, por poner esa longitud de tiempo, y para nosotros pensar en ese milenio es algo que escapa ya de del cotidiano vivir. Sabemos que el hombre vivió casi 1000 años después de salir del jardín del Edén. Dios había creado al hombre para que viviese para siempre, pero desgraciadamente el pecado entró.
Y el Señor nos promete la vida eterna. Eso es lo que quiere que entendamos. Ahora continúa el siervo de Dios de la siguiente manera. Dios obrando para salvarnos en primer lugar. Dios quiere que podamos tener esa eternidad. Por eso Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ahora, ¿cómo continúa diciendo Moisés, orando a su Padre Celestial? Miren lo que dice allí el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. Y aquí me detengo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Qué más puede hacer Dios? El Señor acortó la vida humana por bendición. Ya vamos a ver en instantes más esto. El Señor aún permite las pruebas y tribulaciones que tenemos que pasar para que nosotros entendamos y pensemos lo que es la eternidad, de que esta vida no sirve para nada, no sirve de nada, y pensemos en una eternidad que nunca jamás acabará, y que podamos razonar, podamos entender gracias al poder del Espíritu Santo y volver a Dios, convertirnos de corazón, como dice allí, ¿verdad? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Nos hemos quebrantado de corazón alguna vez? ¿Hemos sentido el impacto del cielo en estos días que nos llama a una eternidad? El versículo 7 agrega, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Claro que sí, con tu furor. Y ya, saben, tal vez pensamos en la forma de los paganos, porque con tu furor somos consumidos. No está hablando acá de una ira como la que creían los paganos que tenía Baal o los dioses paganos, ¿verdad? Simplemente estamos hablando del furor de Dios al rescatar al hombre de la transgresión, la desgracia que significó para el Señor separarse de sus hijos amados cuando Satanás los tentó y los llevó. Por eso decidió entregarse por nosotros, para que podamos heredar la vida eterna. Por eso allí dice, por supuesto que somos turbados. ¿Qué somos? Solo Dios puede turbarnos. Y saben, cuando un ser humano se turba frente a la corta vida que tenemos, entonces comenzamos a razonar. Y es la oportunidad de Dios. Frente a las pruebas, es la oportunidad de Dios para que podamos entender de que hay una eternidad. Y de que tenemos que mirar hacia lo alto, mirar al cielo, en lugar de mirar las cosas temporales. El versículo 8 continúa diciendo, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nuestras maldades. En otras palabras, Moisés dice, tú conoces mi corazón. Tú lees mi mente. David dice, antes que nazcan los pensamientos en mi mente, tú ya lo sabes. De manera que el Todopoderoso sabe. Y ahora dice, pusiste nuestras maldades. Señor, tú conoces los fracasos nuestros. Señor, tú conoces nuestra miserable condición. Pusiste nuestras maldades delante de tu rostro y analizaste nuestra condición triste. Señor, yo no dudo acerca de eso. Sé muy bien que esas maldades han hecho separación terrible entre nosotros y tu trono eterno. Pero Señor, tú tienes un plan para nosotros. Él sabía acerca del plan de Dios. Aquel que había sido rescatado de las aguas del Nilo por un milagro simplemente, su vida era un milagro. Entendía muy bien al Todopoderoso, ¿verdad? Ahora, ve brevedad de nuestra existencia, comparada con la eternidad de Dios, comparada con el deseo de Dios que lleguemos a esa eternidad. Ahora Moisés pareciera presenta en primer lugar a su Padre Celestial, le ora y reconoce la eternidad de Él. Y ahora habla de nuestra corta existencia. Nuestra maldad nos llevó a la desgracia. Por eso, ira por amor hemos colocado allí en la pantalla. ¿Cómo? Parecieran ser palabras contrapuestas. Ira por amor. Les dije recién que era así. La ira de Dios es por amor. La ira de Dios trata de salvarnos. La ira de Dios, al que no quiere ser salvo, va a ser para que lo destruya para siempre, porque el Señor nos prometió que el pecado nunca más volverá a ser y Satanás y sus huestes serán destruidos para siempre. En realidad estamos entre un paréntesis, entre dos eternidades, ya lo sabemos esto. Por lo tanto, ahora veamos el carácter de nuestro Padre Celestial al llevarnos o al querer llevarnos a una eternidad. El versículo 9 dice así.
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. De manera que nuestros años fueron acortados, amigos míos. Y a medida transcurrió el tiempo, y por supuesto, transcurrió el tiempo, me refiero cuando Adán y Eva comían del fruto de la vida, cuando perdieron ese fruto del árbol de la vida, salieron y el tiempo de vida comenzó a cortarse. Si no leamos el Génesis, vivían casi 1 milenio, después se acortó más y más, y cuando llegó los días de Noé, bueno, el Señor intervino allí y la vida se acortó en gran manera. Y ahora, ¿qué es nuestra vida? Lo que dice el salmista, lo que está diciendo Moisés. Leamos a continuación. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Qué tremendo es, ¿verdad? Allí el salmista está hablando acerca de la brevedad de la vida humana y pone un promedio de vida, porque entre 70 u 80 años está la existencia del hombre. ¿Y qué es esto? En el mejor de los casos, está hablando allí Moisés, porque podemos morir antes, ¿verdad? Y tú sabes, Señor, cuán pocos somos. Tú sabes que no hemos llegado a la miserable condición del pecado. No somos nada. Sin embargo, oh Dios eterno, dice Moisés, danos sabiduría. Ayúdanos a contar esos pocos días de vida que tenemos. Y mientras tú nos vas preparando en esta vida, para que nosotros podamos prepararnos para una eternidad. Es eso lo que está diciendo el siervo de Dios, ¿verdad? El ruego de Moisés. Ese ruego se centra en el pasaje que leíamos al comenzar. Es un ruego que nace de lo profundo del corazón. Yo no sé en qué parte del día Moisés habrá orado al Señor de esta manera. Pero sé que el Señor registró esa oración en la palabra de Dios porque nosotros necesitamos entender y comprender esta maravilla. Allí en el Salmo 90:12 dice así, repitamos el texto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y en ese enséñanos a contar nuestros días, está diciendo Moisés, en realidad esta vida corta es una escuela para prepararnos para una eternidad, para que lleguemos a estar con Cristo para siempre. Pero esos cortitos años, Señor, que tenemos, y pensemos un instante en nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Decía 70, 80 años el promedio, ¿verdad? Pensemos en que nacemos. ¿Y somos conscientes cuando nacemos? No sabemos nada. Y van pasando los años, dependemos de las frágiles de las manos de nuestra madre, hasta que nuestra mente comienza a funcionar y lentamente comenzamos a decir mamá, lentamente decimos papá después. Y así comenzamos a hablar, comenzamos a caminar. Cuán frágil es la existencia humana y vamos aprendiendo. De manera que tenemos que descontar allí los primeros años, directamente 7, 8 años, no sabemos nada, ¿verdad? Y los últimos años de nuestra vida son molestia, como decía hoy el salmista, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué queda de la vida? Y el salmista está diciendo, en esta corta vida, ayúdanos a entender, porque tú la acortaste y la pusiste de tal manera y nos diste el tiempo suficiente para que nosotros podamos ser graduados en la escuela del cielo, podamos recibir de ti la corona incorruptible y podamos heredar una vida que no se mide ya más con el tiempo, una vida eterna. Ahora bien, ¿alcanzaremos la vida eterna? Es la pregunta que nos hacemos allí en esta pantalla, ¿verdad? Sí la alcanzaremos si le pedimos al Señor de corazón en este sábado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la fragilidad que tenemos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que lleguemos o llevemos al corazón, ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Es lo que Dios nos... Y pensemos ahora en nuestra vida. Pensemos en los años que tenemos. Pensemos en los años, porque a veces pensamos siempre, bueno, la venida de Cristo todavía falta. Cuidado con ese pensamiento. Es un pensamiento tramposo, engañoso. En primer lugar, la venida de Cristo está muy cerca porque las profecías lo dicen. Todo lo que nos rodea, el cotidiano vivir nos muestra que ha llegado la hora cuando el Señor va a intervenir en la historia humana. Pero aparte de eso,
analicemos nuestra vida. ¿Cuán cercano estamos de la muerte? Y saben, amigos, cuando morimos no sabemos más nada. Y el siguiente pensamiento será el pensamiento que tuvimos todavía conscientes antes de llegar a la muerte. Será el primero de la resurrección. Por lo tanto, aprendamos a vivir sabiamente. Es eso lo que Dios o el salmista nos está diciendo, ¿verdad? Ahora bien, cada vez que yo leo este pasaje me acuerdo de una historia realmente impresionante. ¿Por qué? Para mí es extremadamente impresionante porque es la historia de mi madre. ¿Qué hijo no ama a su madre? Pero saben, yo me acuerdo cuando mi madre inclusive se levantaba muchas veces y porque Rubén no era el mejor alumno y no le gustaba la música sobre todo. O sea, me encantaba la música, me encantaba. Pero saben, yo en realidad de los 5 o 6 años, yo tocaba muchos signos y demás, pero siempre de oído. No me gustaba leer la música y los profesores sabían y mi madre también. Y ella me hacía practicar. Y yo un día, bueno, disimulé porque tenía que hacer algunas cosas allí y, bueno, teoría y solfeo, lo que menos me gustaba, tener que aprender a hacer correctamente la clave de sol, la clave de fa, las notas, ¿verdad? Bueno. Y dejé un deber y le digo, bueno, mamá, sabes que mañana es un examen, y es un examen definitorio. Tenía más o menos unos 7 años, y era entre 7 y 8 años. Y mi madre dice, pero Rubén, ¿qué estás haciendo? A ver, muéstrame, ¿qué tienes que hacer? Y le mostré un cuadernillo especial. Allí estaba el ejemplo de lo que había que repetir y escribir y hacer y aprender. Mi madre dijo, Rubén, bueno, otras cosas no quiero contarles, porque ustedes saben lo que hace la mamá cuando los hijos se portan mal, ¿verdad? Y así me pasó. Pero aquella madre estuvo hasta las 3:30 de la mañana en aquel día, ayudándome para que realmente pudiese hacer las cosas bien y enseñándome todo lo que podía, porque ella quería que yo terminase teoría y solfeo, y gracias a Dios pude terminarlo, a pesar de que a mí no me gustaba, pero tuve la bendición de Dios de terminarlo. Hoy digo la bendición, porque es una bendición conocer de música, ¿verdad? Es también un instrumento para alabar al cielo. O conocer música es la forma de alabar a Dios, amigos míos. Pero saben, después cuando llegué, yo no voy a contar toda mi historia porque es larga. Llegué en la etapa de mi vida en la cual decidí, dejé una carrera a un lado de ingeniería para hacer lo que estoy haciendo hoy. Predicar el evangelio de la salvación y de una vida eterna. Un día el teléfono sonó insistentemente. Fuimos a escuchar ese teléfono y era mi hermana, una de mis hermanas, que me hablaba y me decía, Rubén, tengo una noticia muy triste para darte. Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Quedé como podemos imaginar. Y saben, amigos, me dice mi hermana, mamá comenzó a sentir dolores en el vientre. Hace unos días atrás se sentía mal y la llevamos a un hospital. Y cuando llegamos al hospital, allí la revisó un cirujano de mucha experiencia, le hizo tomar algunas placas, al día siguiente volvimos y entonces me llamó a mí sola primero, no quería que mi madre estuviera presente, y me dijo, tu madre tiene pocos días de vida, a lo sumo 3 meses va a vivir tu mamá. Pero está con una metástasis tan grande que es imposible que continúe viviendo. La voz de mi hermana temblaba y mis ojos se llenaron de lágrimas, por supuesto a la distancia. Estábamos hablando por teléfono. Pero saben, amigos, yo le dije, trae a mamá de alguna forma. Yo no puedo dejar en este momento todo. ¿Podrá ser? ¿No será posible? Sí, me dijo ella. Podemos, Rubén. Vamos a preparar entre todos un viaje. Y vinieron 2 automóviles y vinieron también mis parientes, mis hermanas, vinieron para visitarnos. Tenían que recorrer unos 700 kilómetros aproximadamente para que pudiésemos entonces encontrarnos. Y yo recuerdo que yo salí con valor, tomando toda la fuerza que tenía para no demostrar flaquezas, porque mamá no sabía lo que tenía realmente. De manera que al llegar la saludé, ella con la alegría me abrazó como siempre, ¿verdad? Pero sus lágrimas caían y me dijo, Rubén, yo no sé qué me pasa, pero estoy muy enferma, me siento mal, no sé qué pasa. Y yo le dije, mamá, no te preocupes, todo va a pasar, todo va a pasar.
y de alguna forma se resolverán los problemas, pero tengo alegría de poder verte hoy. Y ahí estaba mi esposa Alicia, que estaba leyendo los textos en este día. Mis hijitos pequeñitos, por supuesto, los nietos, 3 hijitos. Y saben, amigos míos, después entré a casa, pensé que iba a hacer, pensé que tal vez era buscar algún calmante fuerte, y fui a una farmacia, y allí un farmacéutico, estaba en otro país, me vendió unos calmantes fuertes, y yo dije, mamá, esto te va a ayudar. Y ella, me indicaron cómo tenía que dárselo y todo, y se los di en la forma indicada, y se sintió mejor. Y entonces era viernes ese día. Sabía que el siguiente día era el día de reposo. Y yo dije, mamá no va a vivir mucho tiempo, a no ser que Dios haga un milagro. Entonces salimos, y yo le dije a mi cuñado y a mis hermanas que estaban allí, vamos, ¿por qué no vamos y vamos a un lugar más lejano y vamos al medio de la naturaleza para adorar a nuestro Padre Celestial en este sábado? Y hacemos allí un culto al Señor y estudiamos la palabra de Dios entre nosotros y tratamos de que mamá pase de la mejor forma. Y entonces llevamos las sillas mejor que podíamos llevar, ¿verdad? Para que ella pudiese allí estar más cómoda. Nosotros teníamos troncos y demás para allí pasar. Pero llegó la hora del sábado, la hora de adorar a nuestro Creador, la hora de dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y saben, amigos míos, en realidad, cuando llegó esa hora, yo mismo no sabía qué hacer. Estaba allí y dije, bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y mi cuñado tocó mis hombros y me dijo, Rubén, tú tienes que dar hoy el pensamiento central. Tú tienes que predicar hoy. Y entonces yo le dije, ¿vas a dirigir tú? Sí, yo me voy a ocupar acá de estos pensamientos, pero Rubén, no hay nada que hacerle. Y yo salí, me fui un poquito más lejos. Y allí le pedí, Señor, ayúdame. Ayúdame en primer lugar para contener mis lágrimas. Ayúdame en primer lugar, Señor, para predicar lo que tengo que predicar hoy, sabiendo que mamá no va a vivir mucho tiempo más. ¿Cuál es el tema que tú quieres que yo predique? Y me vino a la mente el texto que estamos analizando hoy, este texto tan especial. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Después de cantar y elevar nuestras voces al Todopoderoso, hicimos una oración y yo empecé a hablar acerca de ello. Y yo miraba a mamá de frente, leyendo este texto una vez y otra vez. Y ella escuchaba atentamente y todos estábamos, los demás, con lágrimas, al leer el Salmo, que era una oración, una petición al cielo. Yo había pedido a mamá había pedido a Dios que si era posible, Dios alargase la vida de mi madre, pero todo estaba en las manos de Dios. Y me acuerdo que después de que regresamos de allí, ¿verdad?, de un tiempo más, yo le pedí al Señor, porque fuimos hasta nuestro hogar, recorrimos esa distancia que les mencioné, y le pedí al Señor, Señor, si no puedes sanarla totalmente y ves que es mejor no sanarla, porque tú tienes poder para terminar con el cáncer que ella tiene. Pero si no es así tu voluntad, ¿es posible, Señor, que le des 1 año de vida? Y regresamos cerca de la fecha de cumpleaños, pasamos el último cumpleaños con ella. ¿Saben, amigos, por qué les digo esto? Hermanos en Cristo Jesús. Porque en realidad celebramos ese cumpleaños. Después volvimos a casa. Los días iban pasando, mi madre iba continuando con tratamientos. Después se sentía bien. El médico no podía entender. Todo lo que él había dicho no pasaba nada. ¿Qué es lo que ocurría? Pero yo sabía lo que estaba ocurriendo. Y saben, mis hermanos, cuando llegó casi el año, volvieron a llamarme mis hermanos y me dijeron, mamá enfermó nuevamente y en forma fuerte. Estaba llegando el año. Volvimos con mi esposa y mis hijos rápidamente hasta el lugar. Y efectivamente estaban las últimas horas de su vida repentinamente. Y yo estaba meditando, Señor, en tu amor y misericordia le diste 1 año más a mi madre. Tú sabes por qué. Gracias porque te pedí y le concediste ese año más. Y mientras llegaba hasta el lugar, hasta aquel hospital, yo entré y se acercaron mis hermanos, mis parientes me saludaron. Y dice,
mamá está muy grave ya, pero está consciente. Ella quiere hablar contigo porque ella sabe todo, por supuesto, cómo en situación se encuentra y quiere hablar contigo a solas. Y yo entonces entré. Vi ese cuadro dramático. Allí estaba una bomba especial para sacarle el líquido que se produce del cáncer. Se encontraba también sangre, el suero, una cantidad de cosas. Y saben, yo no sabía qué decir. Le dije, hola mamá, le di un beso. ¿Qué tal mamá? Y él me dijo, Rubén, cuánto me alegra verte. Tú sabes que viviré pocas horas más, pero me alegra verte y que estés bien. Y luego continuó diciéndome así, Rubén, tú que elegiste ser un ministro y no quisiste ser un ingeniero, quisiste en primer lugar proclamar el mensaje de la salvación. Quiero preguntarte algo. ¿Qué piensas, Rubén? Yo he analizado mi vida, he arreglado muchas cosas con el Señor y también con mis semejantes, algunas cosas que me parecían que no estaban bien. ¿Qué ves en mí? ¿Puedes decirme algo? ¿Me falta algo para que yo pueda despertar en la resurrección en el día postrero? Amigos, yo temblé entero. Las fuerzas se me terminaron, pero el Señor estaba a mi lado. Y le dije, mamá, si tú confías en el Todopoderoso y arreglaste las cuentas con el Todopoderoso, con el Rey del Universo, todo está resuelto. Tú vas a resucitar en el día postrero. Mamá, ¿reconoces esto? ¿Aceptas esta realidad? Y ella me dijo, sí, Rubén. Entonces vamos a orar. Tomé la mano de mi madre, y entonces me dirigí en oración. Le pedí al Señor que la guardase en sus últimas horas, que la cuidase, y que un día pudiésemos estar y vernos en el día postrero, cuando Jesús regrese, en la gloriosa mañana de la resurrección. Cada vez que yo voy al cementerio y veo una placa que es negra y que tiene un texto bíblico allí arriba, un texto del Apocalipsis, yo digo y pienso, ya llegará ese momento. El momento cuando esa tumba y esa placa negra se hagan 1000 pedazos, la placa de mármol. Mi madre sea sacada de la tumba con la bienvenida de los santos ángeles y cuando Cristo esté regresando en las nubes de los cielos. Ese es tu día y ese es mi día. Yo le digo a mi Dios y a tu Dios en este día, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué haremos? Saben, amigos, miren la pantalla. La muerte nos llegará de cualquier forma. Y así como vemos, hay muchos cuerpos, ¿verdad? Vivimos en un mundo de muerte. Y en este momento no podemos prender el noticiero sin que haya alguien que murió allá, que chocó, que pasa un desastre. El mundo nuestro está hecho un desastre. Enfermedades de todo tipo. La pandemia que conocemos mundialmente, ¿verdad? Todo en forma dramática, amigos míos. Moriremos, jóvenes o ancianos. Pero saben, el Señor nos ama. Moriremos en un accidente o tal vez puede ser que muramos así como está allí, ¿verdad? En un lecho, esta mujer ejemplifica a mi madre que murió de esta forma. Amigos míos, así es nuestra vida. Corta, breve, como dice el salmista, ¿verdad? Cuánta razón tenía Moisés al orar a su Padre Celestial de esta manera. ¿Qué es el hombre? Ahí está la pantalla otra vez. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Cuando vemos un féretro, ¿verdad? Podemos comprar el féretro más lujoso, más hermoso que puede existir. Pero ¿qué ganamos con eso? ¿Verdad? No sirve ya más para nada. Los días nuestros ahora, mientras tenemos vida, son los que sirven. Los demás no sirven más ya. Ya pasó, está echada nuestra suerte. Cuando nuestro corazón deja de latir, terminó la suerte nuestra. Terminó nuestra oportunidad de una vida eterna o de una muerte eterna. ¿O no es así? Amigos, meditemos. ¿Saben? El Señor nos ama. El texto de San Pablo, tan hermoso. Por eso el apóstol Pablo escribió de esta manera en 2 Corintios.
Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El gran apóstol San Pablo, ese gran hombre de Dios, cuando se convirtió, entendió la grandiosidad de la eternidad. Entendió lo que es Dios. Entendió el amor de Dios y entendió a Cristo crucificado. Entendió también los caminos del pecado, cuán terribles son, porque él había tenido en sus pies las ropas de Esteban mientras lo apedreaban. Y Esteban levantó su rostro al cielo y dijo: Señor, no les imputes este pecado. No pudo nunca olvidar eso. Estaba el apóstol Pablo, ¿y qué dice él? No hagáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo podemos hacer vana la cruz del Calvario? ¿Cómo podemos aniquilar el plan de salvación? Aquí nos dice el mismo apóstol, porque dice: en tiempo aceptable te he, ¿qué? Te he oído. Dios te va a escuchar en el tiempo aceptable. No hay cosa que Dios no nos pueda ayudar, ¿verdad? Aún frente a la muerte. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Yo recién les conté, era la voluntad de Dios que realmente mi madre viviera, y así permitió el Señor, contra todo lo que la ciencia decía, 1 año más de vida. Porque ella necesitaba ese año más para arreglar toda su vida con el Señor. ¿Y saben? Acá dice claramente: por lo tanto, ¿cuándo es el día de decisión? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estamos entendiendo la brevedad de la existencia, estamos entendiendo cómo debemos orar todos los días, recordar al Todopoderoso, entender que es el Espíritu Santo el que guía todas las cosas. Oh, mis hermanos en Cristo Jesús, si ustedes conocieran muchas historias que yo no tengo tiempo de contarles. He visto la mano de Dios desde hace muchos años. No solo en mi vida, sino también en las de otros que entregaron su vida al Señor. Cómo el Señor cuida a sus hijos, cómo el Señor los guarda y nos guardará aunque estemos en el polvo un día. Y en la gloriosa mañana, los que estemos escritos en el libro de la vida, en un instante saldremos a la resurrección de vida. Pero entendemos lo que es la vida eterna, amigos. Hemos arreglado nuestras cuentas con Dios. Allí estamos viendo un sepulcro, ¿verdad? Algo tan común en esta vida. ¿Y cuántos se preocupan hasta por elegir el lugar donde van a morir? Y se preocupan para hacer una tumba hermosa. Y para hacer una tumba que pueda guardar, ¿qué? Restos mortales. ¿Qué son los restos mortales? En pocos días te convertirás en polvo simplemente. Nada. Pero hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios eterno que va más allá del sepulcro, mis amigos, mucho más allá que el sepulcro. La pantalla muestra allí y muestra el texto otra vez. Hay un matrimonio que perdió a su hijito. ¿Está allí? Indudablemente que sí. Y con tristeza, pero sabiendo de esa esperanza: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué haremos con la sabiduría infinita de Dios que está en la palabra de Dios? Nos aferraremos a ella, nos uniremos en las filas del pueblo de Dios para caminar en sus huellas hasta el día cuando Cristo regrese y un día poder ver a Moisés en los cielos y también a todos los redimidos de todos los tiempos, a tus seres amados. Sí, amigos míos, qué privilegio te ha dado el Señor, qué privilegio me dio el Señor a mí de conocerle y entender tantas cosas que tienen que ver con el reino eterno, ¿sabes? En realidad, yo quisiera decirte algo. Allí encontramos algo, bueno, tal vez miremos esta pantalla, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y mientras pensamos en esto, yo quisiera que pensemos en una realidad. ¿Quieres ir al cielo realmente? El Señor ha provisto 1000 años para que conozcamos a Dios,
conozcamos el trono del Eterno, conozcamos los mundos habitados que nunca pecaron. Ha provisto de 1000 años para que entendamos cómo se llevó a cabo el juicio investigador y por qué algunos no van a resucitar y por qué muchos millones irán a ser destruidos en el día postrero. Todo ocurrirá durante ese milenio. El Señor ha provisto todo y al final de ese milenio el Señor dice: hijo mío, yo te daré un nuevo hogar, una nueva tierra. ¿Quieres ir al cielo? El cuarteto Vida canta un cántico hermoso que ya lo conocemos, pero pensemos profundamente en ese himno maravilloso. ¿Vives para esta esperanza maravillosa, mi apreciado amigo? ¿Entiendes el amor insondable de Dios? En ese día glorioso yo espero abrazar a mamá con toda seguridad. Ahora debo orar por mí mismo para que yo esté listo y preparado. ¿Cómo te encuentras tú? Es el momento de analizar nuestra vida, de hacer un examen al comenzar el año. ¡Qué privilegio! Este año 2021. Y decirle: Señor, tú sabes mi porvenir. Yo no conozco lo que va a pasar en este año, pero ayúdame a llegar a esa gloriosa mañana. Yo quiero estar en el cielo pronto. Quiero vivir para siempre contigo. Allí tenemos en la pantalla a Jesús en esta ilustración, ¿verdad? Cerca
del hombre. Él nos ama mucho, amigos míos. Él no se preocupa por el pecado porque sabe lo que es el pecado. Él lo sintió en su propio ser, el pecado que arrancó su vida en forma eterna. Pero como Él nunca pecó, resucitó y tiene el poder para darnos la vida en un instante. En el día postrero, tu Dios y mi Dios nos sacará de los polvorientos lechos. Pero estamos preparados para ese glorioso día. ¿Cuál es realmente el Evangelio? No serviría de nada conocer todas las profecías. Es hermoso, por supuesto, pero cada una de ellas están destinadas a darnos más confianza en Dios, al entender que Dios dirigió la historia y que Dios dirige todos los acontecimientos. Pero sobre todo ello tenemos que mirar más allá de las estrellas, mirar al trono excelso que existe desde el siglo y hasta el siglo, para un día ver al Rey de Reyes, ver a Jesús cuando Él vuelva escoltado por millones de ángeles y ver también a nuestro Padre Celestial en el trono excelso de gloria, las maravillas de Dios, todo lo que describe el Apocalipsis y cuántas cosas más que nosotros no podemos entender. Nuestra mente es pequeña, no alcanzamos a entender las cosas que son de la eternidad. Pero maravilloso es el Todopoderoso. ¿Saben, mis hermanos? Hay un texto y allí está. Está recordando en la mañana gloriosa de la resurrección. Allí en San Mateo capítulo 24, el verso 31 leemos: Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué tremenda seguridad. Enviará a sus ángeles. ¿Crees tú esto? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Oh, las trompetas sonarán que harán estremecer los montes en ese día. Los santos ángeles habrán de tocarlas. Y Jesús dirá: despertaos, 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 moradores del polvo. Y en ese instante los fieles habrán de resucitar, incorruptibles. Dice el apóstol Pablo, leamos, que dice allí en 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dios nos va a dar nuevas células. Dios nos va a dar un cerebro nuevo. Dios nos dará todas las cosas otra vez. E iremos creciendo más y más hasta alcanzar la altura que nuestros padres tuvieron en el principio. La altura de Adán, que era de más de 4 metros, y Eva, que llegaba hasta sus hombros. Así será ese glorioso hogar, poblada esta tierra otra vez por seres perfectos, que iremos de sábado en sábado a adorar al Creador, como dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis, ¿verdad? Pero estamos preparados para estas cosas. Estamos listos para encontrarnos con nuestro Rey. Miren, allí encontramos la última petición que hace Moisés en esa plegaria. ¿Qué dice allí? Último ruego de Moisés. ¿Cuál fue el último ruego de Moisés a Dios en ese día? Salmos 90, 15. Leamos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ahora Moisés piensa en la dimensión del eterno y en la pequeñez de lo que es el pecado. Y entonces exclama y dice: alégranos, Señor, conforme a los días que nos afligiste y que vimos el mal, dice. Seremos una compañía diferente en los cielos. Los santos ángeles vieron todas nuestras tristezas. Los mundos que nunca cayeron vieron la desgracia de esta tierra. Contemplaron las escenas dramáticas. Pero saben, amigos míos, nosotros, por eso deberemos de estar muy cerca de nuestro amado Salvador, el que nos rescató para siempre de la muerte. Y cuando veamos a Abraham, Isaac y Jacob,
y veamos la mesa que se extenderá de muchos kilómetros de largo y en donde Cristo mismo, Él diga, yo voy a servirles. Los santos ángeles le van a ayudar, pero ¿quién va a comandar ese servicio de la primera cena de gala en los cielos? Porque el hijo pródigo llegó otra vez, definitivamente para vivir para siempre. Será Jesús mismo. Será Jesús el que colocará una corona que no merezco. Será Cristo el que me habrá dado un ropaje que tampoco merezco. Será Jesús el que me permitirá comer del árbol de la vida. Nunca más entrará la muerte. Y entonces Moisés exclama, alégranos conforme a los años en que vimos el mal y sufrimos lo que es el pecado. Y yo estoy seguro que el universo entero dirá amén y retumbarán las bóvedas celestes. ¿Por qué? Porque ellos vieron y ven lo que es el pecado, este laboratorio del pecado, porque nosotros escogimos que sea así. Amigos míos, no queremos pedirle al Señor que nos ayude hoy, para que podamos crecer en la fe y en este año sobre todas las cosas que iniciamos, que seamos diferentes, que tomemos decisiones firmes, que sepultemos nuestra vida en las aguas bautismales y nos unamos al Señor para siempre. Ese es el destino que tenemos. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por lo que hoy hemos estudiado. Gracias por tu amor insondable. Gracias porque tú nos amas tanto, oh Señor. Y gracias porque sabemos que pronto te veremos cara a cara. Danos la fe. Bendice a todos mis hermanos y amigos en todas partes de la tierra. Ayúdanos a llevar adelante el mensaje bendito de esta hora final de la historia. Que podamos ver pronto a Jesús regresar, Señor. Y en ese día glorioso que por tu gracia podamos escuchar tu voz que nos llamará a la vida eterna. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor te sostenga. Que el Señor te dé días felices en este año. Y que Dios te acompañe realmente en este año nuevo. Pero que te acompañe de la manera mayor que te puede acompañar. Dándote la seguridad del destino eterno que tú tienes y que yo tengo. Que Dios nos acompañe. Miremos la pizarra un instante, pero antes de esto, saben, tendremos que ir tal vez de nuevo y leer. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Vamos juntos a escuchar un cántico que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero es hermoso porque habla de la victoria de Jesús sobre el pecado. El himno lema que tenemos siempre. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya.
Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Sí, amigos míos. Y ahora al ver en la pantalla otra vez, desde la próxima semana, ¿verdad? Tendremos realmente temas maravillosos, programación especial. Alí habla acerca de esto porque así será. Será una programación del todo especial y particular. Por eso es que vamos a iniciar con algunas cosas nuevas, sistemas nuevos inclusive que podremos acercarnos más. ¿Por qué no? En esta vida, porque pronto queremos estar en la eternidad. Saben, amigos míos, la temática central que tendremos será nuevo orden mundial y el fin de la historia. Vamos a repasar algunas cosas, pero tenemos que conocer profundamente otras en la profecía. La hora sublime que nos toca vivir. Y digo sublime porque el Señor quiere que en esta hora nos entreguemos a Él para siempre. Que Dios nos acompañe, que Dios nos dirija y podamos andar en sus caminos. Ya les avisaremos, por supuesto, todo irá a la información en forma rápida para que conozcamos la temática y conozcamos también la programación de estos nuevos días. Que la paz del cielo reine cada día de este año con todos nosotros. Amén.